La historia del narcotráfico en México empieza entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Esto se debe a que todavía era legal la producción de la cocaína, la marihuana, el opio, entre otro tipo de drogas. Y en Estados Unidos no era legal. Entonces México podía producir todo lo que quisieran de estos, siempre y cuando pagaran sus impuestos, y la podían mandar por canales no muy legales, por contrabando evidentemente, a Estados Unidos. Los primeros que aprovecharon este mercado fueron los inmigrantes chinos. Así es, ellos eran los principales productores de opio. En China se tiene una tradición y toda una historia muy fuerte en torno al opio, pero los inmigrantes chinos sabían plantar este tipo de planta, ¿no? Y ellos, mediante una red de contactos familiares o de nacionalidad, la mandaban al mercado americano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, cuando México vuelve ilegal este tipo de producción es cuando pasamos de la no violencia a la violencia. Es decir, se va a delinquir para tener este tipo de consumo. Todavía antes de su ilegalización, la marihuana, la cocaína y la heroína eran vistos como el consumo para la alta clase, algo muy elegante, muy formal, porque solo se lo podían permitir los ricos. La gente pobre realmente no tenía acceso a esto. Entonces, incluso hasta para ciertos círculos sociales era bien visto. Cuando se volvió ilegal, evidentemente se desplazó a la producción de los chinos y empezaron a aparecer los de nacionalidad mexicana, y sorpresa, sorpresa, que van a ser los gobernadores de los estados como Sinaloa, Sonora, las Bajas Californias, Chihuahua, Durango. Todos estos gobernadores vieron en la producción de drogas una oportunidad de mercado increíble y fueron ellos los primeros que lo impulsaron. En Sonora y en Sinaloa esto es muy evidente y va a pasar porque, para empezar, ellos les decían a los jefes de la policía quiénes sí podían producir, quiénes no. Ellos tenían los principales plantíos, los contactos y la impunidad total. El narcotráfico, aunque ciertamente cuando era todavía legal empezó con los chinos, fueron rápidamente desplazados cuando se volvió ilegal por los mexicanos, pero fueron desplazados por las autoridades locales que querían quedarse con el negocio. Hay casos documentados donde se dice que los policías, el jefe de la policía de un estado o de un municipio, a veces le pagaba a la fuerza a los policías de calle con droga. No les daba un salario en bruto, les daba droga. Y evidentemente esto los volvía, pues oye, la tengo que vender, quiero comer, ¿no? Los volvían narcotraficantes, los volvían parte del problema, lo institucionalizaron. Entonces los pequeños productores empezaron a crear esta simbiosis porque también se creó por redes de pequeños productores. Unos campesinos en un poblado, en otro poblado, todos ellos se juntaban, se lo vendían a un mayorista, para que se entienda la jerga, y este era quien se encargaba porque era quien tenía los contactos para mandarlos. Un pequeño productor no puede tomar el riesgo de vamos a mandar esta cocaína hasta la frontera nosotros, vamos a tratar de pasarla porque yo no tengo los contactos y si los tengo voy a tener que dejar más dinero y a ver si salen bien las cosas. Entonces los pequeños productores en esta temporalidad le vendían a uno grande que por lo general era o parte del gobierno, parte de las fuerzas policiales, parte de los militares, y eran ellos quienes se encargaban de mandarlo hacia el exterior. Fueron ellos, fueron los gobernadores, fueron los policías quienes empezaron el fomento y la participación del narcotráfico en el país. ¿Y cómo es posible que tan poco después de la Revolución Mexicana, que trató de combatir estos problemas, se tuvieran casos de corrupción tan grandes y tan marcados? Bueno, esto se debe a que el gobierno federal, es decir, los presidentes, no tenían mucho control y autoridad sobre los estados más lejanos del centro de la República. Esto se debe a que se tenía todavía un proceso de cacicazgos, de gobernadores con mucha autonomía, con mucho poder, que eran generales de la Revolución Mexicana y que evidentemente ellos eran quienes conocían, quienes dirigían y quienes decidían en sus propias regiones. No fue más o menos hasta los años 40 que el gobierno federal obtuvo más influencia y pudo ir disminuyendo este poder y este regionalismo. Pero entonces, en estos primeros años, muchos exrevolucionarios se volvieron gobernadores. Como ya les dije, estos gobernadores se volvieron parte del problema en cuanto tuvieron la oportunidad de hacer dinero.
No se trató de que no pensaran que fuera malo o que no supieran que era ilegal. Eran gobernadores. Ellos habían cancelado, ellos habían desplazado a los chinos. Sabían lo que estaban haciendo, pero querían ese dinero, querían ese control. Y el Estado federal era muy débil para realmente aplicar un Estado de Derecho. Dependía de la buena voluntad y de la buena dirección de los poderes locales. Y como ya estamos viendo, en el norte de la República ese no fue el caso. Y también en el sur, y también en el centro. O sea, realmente fue un problema que se empezó a expandir muy rápido porque dejaba mucho dinero. Y porque tenía muy poco riesgo realmente, porque inmediatamente eran protegidos por el gobierno. Los pequeños productores, los pequeños campesinos hacían estos acuerdos. Y por lo general, años después, cuando salen notas de que, oye, destruyeron estos plantíos, qué bien está haciendo el gobierno, es porque era parte de las personas que no habían hecho trato con los poderes locales. Eventualmente vamos a tener los cárteles, pero en estos momentos, incluso cuando no se les pagaba a los gobernadores y descubrían que alguien estaba plantando, destruían esos plantíos y sacaban la nota como estamos combatiendo este tipo de producción ilegal. También es verdad que el narcotráfico no se volvió un tema importante en la agenda mexicana hasta los años 50 aproximadamente. Entonces tenemos este lapso en donde hay una producción, en donde hay una complicidad de los poderes locales y hay un mercado muy grande al que se le puede exportar. Entonces, este oportunismo, esta corrupción y esta debilidad del Estado mexicano fueron las que llevaron a la creación de estos primeros cárteles, entre comillas, porque aún no se aplicaba esta jerga, pero se podían entender de esta manera. Eran lugares controlados por un grupo específico que tenía unos códigos muy marcados, pero aún no se ejercía tanta violencia, aún no se ejercía tanto ataque entre unos y otros. Y esto empieza a aparecer más o menos después de los años 40, cuando ya empiezan a aparecer nuevas figuras, cuando los gobernadores, los policías, dejan de ser los principales agentes y empiezan a aparecer nuevas personalidades. Pequeños productores, empresarios, gente que fue financiada por los americanos en muchos casos, y estos van a ser quienes eventualmente van a crear las famosas dinastías, los famosos cárteles que tenemos actualmente. Pero eso también es algo muy importante, y es por ejemplo el código de cártel. ¿Qué entendemos por un cártel? ¿Qué entendemos por una plaza? Un cártel es el grupo delictivo, la organización que se dedica a una actividad específica, aunque no enteramente a ella. Por ejemplo, puede ser a la producción de opioides, a la producción de heroína, de cocaína, pero también a la trata de blancas, a la violencia, a brindar protección, y tiene el control en un área o zona específica, es decir, tiene una plaza. Las plazas son otorgadas por los gobiernos locales, es decir, el cártel obtiene un trato privilegiado mediante la corrupción, evidentemente, y el pago del silencio y la protección del gobierno local. No puede existir una plaza sin el visto bueno del gobierno. Y han existido casos en donde los poderes locales deciden que ya no quieren apoyar a una persona, quieren apoyar a la otra, que cambian la plaza. Por eso existen las peleas, las luchas de plazas. Nacen nuevos tratos, así que se tratan de desplazar a los poderes locales. La plaza no puede existir, y lo recalco porque es muy importante, sin la complicidad del gobierno y del poder local, de las autoridades supuestamente legales locales. No pueden, por ejemplo, en Chihuahua, si no se tiene un trato con el jefe de la policía del municipio, del estado, si no se tiene un trato con ellos, realmente esa plaza no le pertenece a nadie. Y cuando se hace ese trato es cuando, ok, le pagamos y a cambio nos da protección. Si se fijan, incluso en la actualidad, muchas veces es que atraparon a estos narcos de tal grupo delictivo, y por lo general solo atrapan de un grupo delictivo. Es muy raro que aparezcan de otros, o cuando aparecen de otros es porque un grupo delictivo atacó a otro, pero es porque muchas veces el gobierno les está dando protección a los suyos, a quienes les está dando ese dinero por la plaza, a quienes está pagando y a quienes también tienen estos tratos. Pueden ser de varios tipos, como ya dijimos, pueden ser pagos con droga, pueden ser pagos con dinero, estos son los principales, poderes, apoyos políticos, entre otros tipos, ¿no? Esto escapa un poco del tema, pero lo que quiero es que extrapolen que muchos de los problemas que tenemos actualmente los teníamos antes. La violencia no era tan grande porque no había tantas peleas por las plazas, pero la corrupción, la impunidad, la necesidad de traficar, esta necesidad de tener figuras fuertes, imponentes,
se va a crear desde estos años y no va a cambiar. Lo que cambió principalmente es que los primeros fueron los chinos, luego fueron en parte los gobernadores y los policías locales quienes dominaron el negocio, y ahora son figuras en concretas. Hay casos en donde se dan familia, por ejemplo los Caro Quintero, los Beltrán Leiva, son quienes controlan familiarmente ciertas plazas. Y hay otros cárteles que son más inestables, pero que dependen de una figura muy carismática que obtiene y controla todo el poder local. Entonces, el narcotráfico en México, ¿por qué surge? Por la corrupción, por la necesidad del mercado estadounidense y la prohibición de este mercado, del gobierno estadounidense, de este tipo de producción. Hay un mito que existe en torno a que es que Estados Unidos fue quien impulsó la producción de marihuana, de droga, de opio en México. Esto, y tómenlo con pinzas, porque se dice que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno americano quiso y trató de impulsar mediante algunos mafiosos que vinieron acá a México, que no se tienen pruebas, que todo es muy especulativo, la producción de opio, ¿no? Pero realmente ya teníamos esta tradición, ya teníamos las estructuras y la base. El mercado americano impulsa la producción mexicana, así como la impulsa también en Colombia y en otros países de Centroamérica y de América Latina, ¿no? Pero realmente dependió de la debilidad de los estados, de la corrupción, de la complicidad y del deseo de hacer dinero. Realmente era un periodo de transición política para el Estado mexicano, y en esa transición la gente aprovechó para crear las bases de lo que actualmente es el problema más grande de México, el narcotráfico. Pero vamos a dejarlo muy en claro, la corrupción y el narcotráfico no crecieron de la mano. De hecho, la corrupción impulsó mucho al narcotráfico y ahora el narcotráfico impulsa la corrupción. Son hermanos. Tristemente en este tipo de país vivimos, y cada vez como sociedad vamos perdiendo más la confianza, y eso nos hace dar menos poder al gobierno. Entonces el gobierno tiene menos autoridad y los narcotraficantes pueden hacer más cosas. Es todo un problema de corrupción que algún día quiero tratar más a fondo. Pero el punto es que la historia del narcotráfico en México tiene sus raíces en las autoridades y los gobiernos locales, más que en figuras en concretas, más que en un deseo y una complicidad enorme de Estados Unidos. Era gente que era parte del gobierno que quería y controló la producción de drogas.